esta mañana, Padre. Te doy las gracias, Señor, por una bendición, Padre, más, un nuevo día más, Señor. Sabemos que nuevas son tus maravillas cada mañana, Padre. Te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hablar, Señor. Te quiero, Padre, pedirte, Señor, que alinees mis pensamientos y mis labios, Padre, con tu Santo Espíritu, Señor. Que hable yo, Señor, que pueda yo impartir, Padre, la palabra como tú la pusiste, Señor, Dios bueno, Padre, en mi sentir, en mi espíritu, Padre. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y no me canso de darte las gracias, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, y nos colmas de bendiciones todos los días, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que guardaste, Padre. Guárdalo, Señor, en su regreso a su casa de la misma forma, Padre. Guarda, Señor, su salud, Padre. Guarda, Señor, su entrada y su salida, Padre. Y cada uno, Señor, que sea bendecido, Señor, al triple y al 100 por 1, Padre. Gracias te doy, Señor, y en tu nombre, Señor, mis hermanos y yo decimos amén. Amén y amén y amén. Y esta mañana la palabra se llama el tiempo de la poda. Amén. Voy a comenzar en Génesis 1:11. Génesis 1:11. Cuando comenzó, ¿verdad? Todo dice la palabra. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Aquí vemos al principio cuando Dios da la orden, ¿verdad? Que cada uno dé su fruto según su género, ¿verdad? Y entonces y comenzamos a ver desde el principio de las escrituras, ¿verdad? Desde Génesis, ¿verdad? El Señor hace como nos enseña, como nos compara, ¿verdad? Con los árboles, con la vid, ¿verdad? Y hace comparación con el hombre, muchos, ¿verdad? Y entonces en esta mañana voy a hablar del árbol frutal, específicamente, que somos como símbolos nosotros, ¿verdad? Y el árbol frutal estaba yo estudiando que se poda en invierno, y estamos en invierno. Dice que el invierno empieza de diciembre hasta marzo, alrededor de marzo. Este es cuando está el invierno. Y este es periodo donde los árboles frutales sabemos que están en reposo, dormancia, como le llaman, están durmiendo, ¿verdad? Porque este tiempo lo hizo el Señor para que ellos, tú lo mirarás ahí todo pelado, seco, ¿verdad? Pero no, ellos están durmiendo, están preparándose. El Señor especificó este momento para que ellos estén canalizando toda su energía, no para las ramas que no están existentes ahorita, sino para las raíces. Ahorita es donde están nutriéndose por debajo, por dentro. Ahorita es donde está pasando toda la magia, por dentro, por abajo, toda la maravilla del Señor, ¿verdad? Y entonces en este momento es cuando este árbol, como le dije, toda su energía la centra en eso. Y antes de que comience el crecimiento de la primavera, se podan, ¿verdad? ¿Para qué? Porque dice, estaba yo leyendo que así cicatriza más rápido y es menos probable que ese árbol se infecte, que ese árbol le caiga hongo, bacteria, lo que sea, ¿verdad? Y que después se dañe, ¿verdad? Aparte que esto va a ayudar para que sea mucho más fructífero, más sano y que dé mucha mejor y mayor cantidad de fruto. Entonces, este es la razón por la que hay que podarlo, ¿verdad? Dice en Juan 15:16, si me acompañan ahí, Juan 15:16, dice la palabra, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí nos da una orden también a nosotros, como le hizo al principio, ¿verdad? Nos fuimos diseñados para dar fruto y para que ese fruto permanezca, ¿verdad? Y también dice, da la promesa, ¿verdad? Que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea que vamos a ser recompensados a cambio de ese fruto que tú vas a entregar, ¿verdad?
Y me encanta porque dice, Él nos eligió. A veces pensamos que, bueno, pues yo, ¿verdad? Yo acepté al Señor, yo le hice el favor al Señor de aceptarlo. No, el Señor fue el que tuvo la misericordia de poner sus ojos sobre nosotros. El Señor fue el que tuvo la misericordia de llamarnos y de decir, te voy a sacar de ahí, del lodo donde andas allí dándote vueltas como los cochinos o los, ¿cómo se dice? Los puerquitos o los que les gusta, ¿verdad? Darse vueltas ahí en el lodo, en el fango. Así éramos nosotros, similar, ¿verdad? En el pecado. Y nos encantaban, o sea, no era como el puerquito, no es de que se vaya y si se lo quitas, ellos buscan, rascan y ven cualquier agüita y le hacen para hacer un charquito y se vuelven a embarrar ahí, se vuelven a dar vuelta. Les gusta, ¿verdad? Y así éramos nosotros, nos gustaba ahí andar en la putredumbre, ahí andar dándonos vueltas en el fango. Y el Señor tuvo la misericordia de decir, te voy a sacar de allí, te voy a llamar, te voy a vestir, te voy a dar una nueva vestidura, te voy a dar un nuevo nombre, es tiempo para ti. Entonces, ¿cómo no estar agradecidas con Él, verdad? Es como cuando los jóvenes, ¿verdad? O los caballeros, ¿verdad? Que va pasando una damisela, el soltero, y va y le pone el ojo a una, ¿verdad? Y pues va y pues se acerca, ¿verdad? Ella le puso el ojo, ¿verdad? Va y se acerca y pues hace su luchita, ¿verdad? Unos te van a decir que no, otras que sí, quién sabe cuántas les habrán dicho que no, otras que sí, pero mi punto es que él le puso el ojo primero, ¿verdad? Cuando él se acercó a ella, él ya tenía rato mirándola. Entonces, así pasa el Señor, que pensamos que nosotros lo acabamos de descubrir, pero no, Él tenía rato viéndonos, tenía rato agarrándonos, tenía rato cuidándonos por su misericordia. Por su misericordia tenía rato que ya nos tenía el ojo puesto. Y dice la palabra, ¿verdad? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y dice más adelantito, y no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino hijo de Dios, ¿verdad? Sino de Dios. Entonces, es bien precioso porque ya el Señor nos tenía ahí el ojito puesto, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y en el 15, en Juan 15, del 1 al 8, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos, ¿verdad? El Padre se glorifica, el Padre cuando ve que estás dando mucho fruto, dice que te hace su discípulo, ¿verdad? Entonces, acá estaba viendo, como les decía, es el tiempo de podar los árboles, ¿verdad? Y dice ahí una palabra de 15, ¿verdad? Dice que el que no da fruto, dice, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces dice que lo quitará. Agarra y entonces empieza a quitar. Aquí remueve todos los que no aportaron, todos los que se secaron, todas las ramitas que se secaron, todas las que generaron nomás carga extra a ese árbol, todos los que solo consumieron nutrientes y no fue benéfico, todos los que solo incomodaron o estorbaron, ¿verdad? A ese árbol, al desarrollo de las demás branches, ramitas, a esos otros, dice que los quitaron, fueron quitadas. Y luego dice, y aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, lo que dice es de que
vamos a pasar por la tijera o sí, ¿verdad? O sí. Si no llevaste, porque no llevaste y te van a quitar. Y si llevaste, te van a cortar para que lleves más. Entonces igual dice, entonces aquí, hermanos, hermanas, esta mañana, dice que al que dio fruto le será podado por Dios. Entonces lo que hace es que lo va a limpiar, le va a dedicar tiempo, le va a dedicar la atención para que lleve más y mejor fruto para la siguiente temporada, ¿verdad? Aquí les está hablando a los hijos de Dios. Aquí no está hablando a ninguno de allá afuera. Aquí está hablando a los hijos de Dios, a los que ya fueron limpios por la palabra, ¿verdad? Y la temporada de invierno pasa porque pasa, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿verdad? Que todo, que nada cesará, ¿verdad? Si no lo dice el Señor, ¿verdad? Todo. Entonces, la poda es bien necesaria, el invierno es necesario, va a pasar, porque dice que está hecho para que nosotros echemos en ese momento, canalicemos nuestras energías para echar raíces profundas. Es necesario echar raíces profundas, porque recuerden que si viene un ventarrón, y lo hemos visto, estos vientos que arrancan, pero de todo, ¿verdad? Y lo levantan. Y cualquier árbol que tiene sus raíces pequeñas y débiles, es el primero que va a salir volando, ¿verdad? El primerito que va a salir por los aires. Entonces, por eso es de que el Señor hace este tiempo para que el árbol se concentre en bajar sus raíces profundas y esté pero bien arraigado. Cuando llega esa tormenta, esos vientos que se va, que parece que se cae, pero que no se cae, permanece de pie porque su raíz es fuerte, profunda. Y es por eso que es bien necesario este tiempo de invierno, este tiempo de poda para todo hijo de Dios. Como les dije, estoy hablándoles a los hijos de Dios, a los que fueron limpios ya por la palabra. Y entonces, al llegar la primavera, nosotros que vamos a estar listos con las raíces más fuertes y con un fruto mucho más mejor. Si diste fruto, dice la palabra que si diste fruto te van a podar para que des más fruto, ¿verdad? Entonces, para que estés más sano, más fructífero, de mejor calidad y dice que menos riesgo de contraer infecciones. Lo que significa es que menos riesgo de que te contamines, menos riesgo de que ese árbol va a estar más fuerte, más resistente. Ya no cualquier tentación lo duerme o no cualquier susurro ¿verdad? Un joven que está inestable, que no tiene sus raíces bien sólidas, que no tiene sus fundamentos bien sólidos, viene el diablo y le da un pequeño susurro. No te digo que le endulce mucho, pequeño susurro, con ese tienen y se fueron y ya los marió, ya los convenció, ya los llevó y ya los azotó y los hizo de todo, ¿verdad? Entonces de por fuera, si tú estás viendo si tú estás viendo al labrador, ¿verdad? El panorama está allá, ¿verdad? Y tú estás viendo que él está ahí con la tijera cortando, ¿verdad? Tú a simple vista se ve todo igual, ¿verdad? Tú no sabes si está arrancando o si está podando. Tú no sabes si le están dando una limpieza o lo están removiendo. Por eso no hay que juzgar, ¿verdad? Porque sí hay personas que quizás los ves tú en pruebas, ¿verdad? En circunstancias y yo estaba leyendo en las semanas, ¿verdad? Que a veces venimos cuando hay los religiosos, ¿verdad? De que alguien estaba en prueba y ¿quién habrá pecado? Desde la palabra, ¿verdad? ¿Quién habrá pecado? ¿Su padre o su madre? ¿Verdad? ¿Quién habrá sido? ¿Qué habrá hecho? Rápido, ¿verdad? Prestos para juzgar, ¿verdad? Y tú no sabes si esa persona está siendo nada más podada, porque está siendo probada en esa fe para que esta siguiente temporada va a estar mucho mejor, mucho más fuerte, ¿verdad? No sabemos, entonces por eso es bien importante no juzgar, no decir qué habrá hecho, quién habrá pecado, él o su padre, ella o su madre. No, es que no sabemos, es el proceso que está pasando. De a simple vista tú vas a ver lo mismo, ¿verdad? Que está cortando
pero no sabe si está removiendo o está podando. Solamente el Padre si está limpiándole, ¿verdad? Y esto me dice, ¿verdad? Dios nos va a arrancar a todos, ¿verdad? A todos. Porque como les dije, todos vamos a pasar por tijeras, o sí, ¿verdad? Y entonces Dios nos va a arrancar cosas que son de nosotros, que quizás sentimos que amamos, pero que no son necesarias, que quizás nos están estorbando, que quizás están absorbiendo tiempo que no debería de ser para eso, que debería ser para el Señor. Quizás está absorbiendo o canalizando tu energía en otra área, ¿verdad? Que el Señor no quiere que la estemos canalizando. Y entonces quizás lo va a remover el Señor. Quizás está absorbiendo tu potencial que tienes para dar más fruto y solo te está estorbando. Y el Señor va a tener que meter la tijera y eso va a doler. Va a doler. Solo nos queda confiar en el labrador, que es sabio, en el Señor, en el Padre, que Él sabe lo que hace, que Él ve lo que tú y yo no vemos, porque tú y yo vemos lo mismo, vemos dolor, o sí, vemos dolor. Y no sabemos porque no tenemos la experiencia de ser un labrador, ¿verdad? No tenemos la experiencia, no es nuestra área. Entonces nosotros, para nuestra vista va a estar como, no, es que está pasando por dolor, no sé, pero no sabemos, ¿verdad? Y se nos queda confiar en Él, que Él ve lo que nosotros no vemos, que para nosotros quizás, no, déjamelo, este no me gusta, este no me estorba. Yo puedo caminar contigo con esto, pero si el Señor dice no, te estorba, va para afuera, lo va a cortar, lo va a remover. Y entonces es ahí donde nos va a doler y vamos a decir, ¡ouch! ¿Verdad? Que con la experiencia que Él tiene, Él es el que sabe exactamente, aunque se vean idénticas esas dos ramitas, Él sabe exactamente a cuál ir y remover y cuál ir solo y limpiar. Cuál ir solo y limpiar y podar, ¿verdad? En Marcos 12 y 13 habla de la higuera, ¿verdad? Que maldijo. El Señor dice que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella dice algo, pero cuando llegó dice la palabra que no halló nada sino hojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que dijo, no, pues es que se ve bien, ¿verdad? Si tú ves un árbol, ¿verdad? Y quizás no era tiempo, pero tú lo viste lleno de hojas, pues dijiste, bueno, quizás no es tiempo, pero si tiene hojas, a lo mejor sí tiene, ¿verdad? Te acercas y ándale que nomás tiene hojas, esa es la palabra que lo maldijo, ¿verdad? Que al otro día se secó, ¿verdad? Pero mi punto es de que la poda no es un castigo, sino es solamente un trato al exceso de las hojas. Amén. Es un trato a ese exceso, amén, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve estar bien frondosos y bien bonitos y bien llenos de hojas si no llevamos nada? Si no hay nada de fruto, si no hay nada que ofrecer, si se acercan a nosotros y no damos nada, no impartimos absolutamente nada, lo que van a recibir es hojas verdes, ¿verdad? Y no somos chivos o borregos para alimentarnos de las hojas. Nosotros queremos la fruta, ¿verdad? Nosotros nos alimentamos de la fruta, no de la hoja, ¿verdad? El animalito, ¿verdad? Salvaje, el becerro, el chivo, la vaca, eso les gustan las hojas, les gusta rumiar las hojas, y el gusano, qué sé yo. Pero nosotros somos hijos de Dios. A nosotros nos gusta la fruta, y la fruta bonita, porque la vemos así media apachurrada y negrota, o si le ves ahí un hoyito y le ves el gusano, ¡ay! Lo más peor que me puede pasar a mí, estar mordiendo una guayaba deliciosa y que me salga un gusano, me desmayo. Me dan cosas los gusanos, se me hace como, así como se arrastran. Bueno, a mí no me gusta, entonces imagínense qué decepción somos, ¿verdad? Nos gusta la fruta y la fruta buena, ¿verdad? A veces nos venden una fruta, comercial no pagado, no vendan esa fruta, ¿cómo se dice? Supermercados, qué mal gusto de venderte una fruta que la llevas y al otro día se pudrió. Qué mal gusto de robarle el dinero al pueblo, de verdad, ¿eh?
que por eso les dije que comercial no pagado, porque preferimos, ¿verdad que preferimos? Si yo hablo por el pueblo y ahorita me voy a atrever a decir, preferimos pagar unos centavos más, pero disfrutar esa fruta, disfrutar esa que sientas que rico, que dulce, ¿verdad? Pero bueno, como les dije, no sé por qué lo dije. Pero bueno, entonces, como les decía, la poda no es un castigo. No es un trato al exceso de hojas, lo que les decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era apariencia nada más, tenía muchas hojas, se acercó y no tenía nada, ¿verdad? Y les decía, la poda implica ser cortado, duele. Quizás estás pasando por una pérdida, por un dolor, ¿verdad? Quizás te están podando en tu economía. Quizás te están podando en el área de tu salud, en alguna área. Quizás te están podando en algún área de tu trabajo. Quizás te están podando en alguna área de tu hogar. Quizás te están podando en alguna relación, porque también pasa, relaciones que no nos son benéficas, nos poda el Señor esa relación y nos la remueve. Jóvenes, si el Señor te quita una amiguita, no pelees, no alegues, solo por algo. El Señor sabe, el Señor es sabio. Amén. Y las oraciones de los santos de tus padres tienen poder. Amén. Eso sí te digo. Así que si te quitan una amiguita, no hagas tu berrinche y tu pataleta. Déjate de guiar por el Señor, que el Señor es sabio. Entonces a lo mejor estás siendo podado en una área. Y como les digo, duele. Ahora, ¿cuán intensa es la poda? Dependiendo del potencial del árbol, ¿verdad? Si el árbol es pequeño, ¿verdad? Pues la poda va a ser rápida, ¿verdad? Pero depende del potencial del árbol, dependiendo el tamaño de la poda. Y me venía a la mente Job, que Job, como le permitió el Señor, que fuera prácticamente, si lo comparamos con el árbol, prácticamente quedó en el tronquito respirando, ¿verdad? Pobre Job, o sea, de plano lo dejaron con el tronquito respirando, pero el Señor sabía la capacidad que tenía y la forma como este hombre se fructiferó, aún nos deja perplejos. Todavía se habla de este hombre, todavía se puso de ejemplo, todavía de la grandeza de Dios, de cómo Él te da todo, te multiplica otra vez, ¿verdad? Ahí es un ejemplo bien claro de cómo cualquier cosa que el enemigo te haya quitado, cómo el Señor te lo restituye, ¿verdad? Es impresionante, es hermoso. Podría alguien ha visto las 3 cruces, ¿verdad? Y a simple vista miró 3 hombres clavados en una cruz, muriendo de una forma similar, ¿verdad? Podrían ver los que no sabían, pues, esos 3 están, ¿verdad? Están siendo cortados no, solamente 2 estaban siendo cortados, uno estaba siendo podado, porque iba a ser una semilla tan maravillosa, que gracias a esa semilla estamos aquí hoy en día. Gracias a esa semilla, gracias a ese día que Él, Señor, recibió todos esos latigazos, todos esos dolores, gracias a Él estamos nosotros aquí por su misericordia. Como les dije anteriormente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero que gracias a todos, a los que creemos en su nombre, estamos aquí hoy en día. Y eso no merece una alabanza, una gloria, una premio de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es precioso, ¿verdad? Es hermoso. Por eso les decía, si tú eres un árbol amado de Dios, si tú estás siendo podado, quebrantado en alguna área, confía y resiste que Dios es bueno. Amén. Que Dios sabe lo que tú estás sintiendo, que ahorita no lo comprendes quizás, pero pronto llegará tu primavera. Amén. Y estarás más fuerte, con tus raíces más profundas, y darás mucho más fruto y de mejor calidad que el que diste el año pasado, que el que diste la temporada pasada. Recuerda que a veces aprendemos con el dolor, ¿verdad? El fruto del amor, ¿verdad? Del amor, del perdón. A veces, para poderlo comprender, y estarán de acuerdo conmigo que tuvimos que pasar por un dolor de una ofensa bien grande, ¿verdad?
para poder llegar a ese de decir, por amor lo perdono, ¿verdad? Pusimos quizás para poder llegar a este fruto de la paciencia tuviste que pasar por el dolor de una espera larga. Quizás para tener ese fruto de la benignidad tuviste que pasar por el dolor de la escasez, ¿verdad? Quizás para tener el fruto de la fe tuviste que pasar por el dolor de esperar un milagro, o sigues esperando un milagro. Y tienes que echar mano de eso, tienes que echar mano de la fe, porque es o sí, ¿verdad? Y los que nos faltan, ¿verdad? Los que nos faltan, hermanos, todavía estamos en un proceso, como les decía, vamos a ser podados y podados y podados, y duele y duele y duele, pero nos hace mejor personas, nos hace, estarán conmigo de acuerdo que los que estamos así ya viejones como yo, no pensamos igual que cuando teníamos 20, ¿verdad? Yo le digo a mi hija, ay, si tuviera yo tu belleza y mi inteligencia, ay, qué bonita sería. Tu belleza, tu juventud y ahora mi forma de pensar sería bonito. Pero ¿qué pasa? Que eso es algo que se va formando. Es como el árbol, temporada tras temporada, ¿verdad? No va a dar un árbol el fruto que da cuando ya tiene unos cuantos años, cuando ya pasó algunas temporadas, cuando ya pasó algunas heladas, algunos inviernos, algunos veranos. Entonces él se va agarrando esa experiencia y se va haciendo cada vez más mejor ese árbol, ¿verdad? Entonces no vamos a pretender que un arbolito que recién lo plantaron, que dé este fruto que da ese arbolón, ¿verdad que no? Entonces ahí vamos en un proceso y como les decía, aprendemos por falta, por el dolor muchas veces y por las experiencias, pero no debemos olvidar la clave para que todo esto sea posible, que es, dijo su palabra y claro, es permanecer en él, ¿verdad? Porque dice que separados de él nada podemos hacer, ¿verdad? Porque la vida despegada ya de él, aunque lleve bien mucho fruto y esté bien fructífera, si la cortan, o sea, si cualquier rama que tú cortes de cualquier lado y si tiene llena de fruto, ¿te va a servir de algo en el futuro? No, hasta ahí llegó. Ya no hay más, ya se secó, y, o sea, podrás agarrar el fruto que tenía al último, pero se secó, se marchita, pasa el proceso, se seca, y es para la leña, para el fuego, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, separados de él, nada podéis hacer, o sea, simple. Y dice que tenemos que depender del labrador, del Padre Celestial en todo momento. Tenemos que estar seguros de que sí, de que seguro, de que yo sé, de que yo sé, de que yo sé, de que yo sé, que Él me va a proveer el terreno adecuado y las situaciones adecuadas para que yo pueda dar ese fruto. Él, porque eso es lo que Él espera, entonces Él provee lo que necesitamos y ya está de nosotros el querer, ¿verdad? En nosotros. Y esto glorifica al Padre, que demos mucho fruto, ¿verdad? Y fíjense que me llama la atención porque podemos ser árboles, como les decía, por eso les dije que árbol frutal al principio, porque podemos ser cualquier árbol y fue creado un árbol diferente, acacia, qué sé yo, la cedro, es criado para madera, ¿verdad? Su fin es un mueble, una madera o quemada eventualmente, ¿verdad? Pero no, somos comparados con árboles frutales que debemos de dar fruto. ¿Para qué? Para expandir esa semilla, esa genética, ese ADN del Padre que puso allí, y para eso es de que fuimos nosotros somos semejantes al árbol de la fruta, ¿verdad? Y es doloroso, sí, ser podados, pero es peor marchitarse y ser quemados. Es mejor ser podado, ¿verdad? Y tu primavera viene. Resiste la poda. Resiste este frío invierno. Resiste, serás más fructífero. Tu fruto será de mejor y mayor cantidad. En Salmos 1:3 dice la palabra que serás como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? ¿Por qué dice que todo lo que hace prosperará? Porque en su palabra lo dijo, ¿verdad? En Juan 15 dice, pedid todo lo que os queréis y os será.
hecho, ¿verdad? Tenemos ese beneficio como hijos de Dios, ¿verdad? Si fuéramos un simple árbol, no tuviera, el árbol no le pide lo que quiera. Ay, pues quisiera hablar. No, ¿verdad? No puede el árbol, le podrá dar el que tenga más hojas, que esté más fructífero, que lo que sea, pero no tiene la potestad de sentir, de hablar, de pensar, ¿verdad? Esas solamente son unas virtudes, unas bendiciones que solamente a los hijos de Dios se les fue dado. Y esa es la bendición de ser llamado, de ser hijo. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros que sí le recibimos y que creemos en su nombre y que le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos suyos. Y no solo eso, sino somos coherederos del reino y somos nosotros participantes, ¿verdad? Y nosotros somos los consentidos de papá, de que, ok, tú estás portándote bien, tú estás haciendo, te voy a podar, pero no te preocupes, te vas a dar más fruto y aparte te voy a dar lo que me pidas, mi hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor. Espero les edifique, hermanos, y nos vamos a ver. Aleluya.